Artlist.io. Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, lo que sea que esté sucediendo en donde estén. Bueno, les agradezco mucho que estén viendo este video. Este es el primer video de un canal que hemos creado para efecto de divulgar conocimiento científico del derecho desde una perspectiva de derechos humanos. Vamos a comenzar aprovechando un material que ya tenía preparado para una conferencia en la que amablemente fui invitado hace algún tiempo, relativa específicamente a las cuestiones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Quienes hayan asistido a esa charla, pues ya esto lo sabrán porque ya lo platicamos, pero para aquellos que no pudieron asistir, que no pudieron ver la transmisión en caso de que existiera, les voy a explicar las generalidades. En casos posteriores ya podremos, en este sentido, profundizar amenamente de algunas circunstancias. Pero en este primer momento, pues en realidad lo que queremos es única y meramente dar las cuestiones generales, ¿no? Entonces, en este caso vamos a platicar respecto de el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? ¿De qué trata? ¿De qué va? Va a ser breve esto, entonces vamos a procurar ser un poquito rápidos porque no pretendo quitarles demasiado tiempo. En este caso, bueno, pues estamos, como sucedió en materia penal, ante un cambio de proceso. Algunos dicen un nuevo sistema. Me parece que el sistema no es la palabra correcta, pero bueno, para efecto de que se entienda, porque estamos familiarizados con esa idea, estamos ante un nuevo proceso en materia de justicia civil y familiar, ¿no? Este Código Nacional fue publicado en 7 de junio de 2023. Esto no quiere decir, y reitero mucho esta cuestión, no quiere decir de ninguna manera que hasta ese momento va a entrar en vigor. De hecho, este código ya entró en vigor desde el día siguiente a su publicación, ¿ok? Es decir, desde junio de 2023. Lo diferente es que no ha entrado en aplicación, pero de que ya está vigente, es un código que ya está vigente. Entonces, por ese lado, sí me parece importante que entendamos que si bien todavía no lo hemos aplicado en la práctica, la realidad es que el código per se, por sí mismo, ya está vigente, ¿no? Ahora, en derecho existe la figura de la vacatio legis, que básicamente es el tiempo que tenemos para que se dé la aplicación como tal de la norma que estamos analizando. Bueno, en este caso va a ser una aplicación, sí, gradual, que tiene dos momentos. Para los que no son estudiantes, o más bien, para los que no son juristas, son estudiantes aún o no están estudiando esta carrera, les explico. Cuando una norma tiene una aplicación, esto se va a dar de manera paulatina, al menos en el caso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Asimismo, tenemos dos órdenes de justicia en nuestro país, que es algo muy importante que hay que entender. Tenemos la justicia federal, que está, en este caso, proporcionada por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y otra es la justicia local, que le denominamos fuero común, que son los juzgados o tribunales de las entidades federativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso específico de Puebla, pues tenemos un Poder Judicial de la Federación que aplica pues, en todo el país, pero en Puebla tenemos nuestros juzgados de derecho familiar, de derecho civil, o sea, tenemos juzgados en cada entidad federativa. Entonces, para que entre ya formalmente en su aplicación, los poderes judiciales, ya sea el federal o el local, le pedirán al Poder Legislativo, esto es, si es federal, al Congreso de la Unión, si es del fuero local, al Congreso de la entidad de la que se trate, que emita la declaratoria por la que se iniciará su aplicación. Esto es, el Poder Judicial le va a decir al legislativo, oye, por favor, ya emite la declaratoria para que empiece a aplicarse este código, y el legislativo emitirá la declaratoria. De ahí tendremos 120 días como máximo para efecto
de que ya se aplique formalmente. Entonces, como abogados, no podemos quedarnos atrás bajo la idea de que sí, efectivamente, el propio código establece en un artículo transitorio que el límite de aplicación es el 1 de abril de 2027, pero ese es el límite. Eso no quiere decir que ahí sea el momento en el que forzosamente se va a aplicar, ¿no? Se puede aplicar mucho antes, circunstancia por la que es apremiante esta situación de aprender, ¿no? Cómo funciona, cómo va y de qué trata esta situación. Ahora, el tema de la trascendencia de este código está precisamente en el hecho de que va a ser supletorio de al menos 26 normas de distintas materias. La supletoriedad, ¿qué es? Bueno, básicamente es, para aquellos que están estudiando, no son abogados, bueno, a veces las normas tienen vacíos, no están bien hechas, están incompletas, pueden pasar muchas cosas, ¿no? No se entienden claramente. Entonces, ante esos vacíos, lagunas que algunos le llaman, cuando una norma tiene ese vacío, nos obliga a cubrirlo, a llenar ese vacío. ¿Qué es lo que lo va a llenar? Bueno, otra norma. Actualmente, cuando existiera un vacío, antes de que se publicara este código, insisto, lo que sucedía era, en la mayoría de casos, que si había un vacío en algunas normas, aplicaba el Código Federal de Procedimientos Civiles. En este caso, al existir este nuevo Código Nacional, pues ya no existe o se deroga el Código Federal de Procedimientos Civiles y por ende entra en vigor este Código Nacional. Esto significa, por supuesto, que entonces todas estas normas, pues obviamente van a tener como supletoriedad del Código Nacional, por lo que va a tener un impacto no solo en la materia civil y familiar, porque ya los puedo escuchar a muchos abogados, maestros, estudiantes y demás señalando que, bueno, es un nuevo código, pero ¿qué trascendencia va a tener si yo me dedico, por ejemplo, a derecho fiscal, a ver temas de impuestos, o yo me dedico solo a llevar juicios de amparo, yo me dedico solo a ver cuestiones de competencia, yo me dedico a ver cuestiones de crédito, o sea, realmente eso se piensa, pero en la realidad lo que hay que atender es a que efectivamente va a haber una supletoriedad primero de la ley de amparo. Esa es quizá la más trascendente, al menos para su servidor, porque es a lo que más me dedico, que de por sí la ley de amparo en sus vacíos ya tenía esta supletoriedad hacia el Código Federal, pero ahora será aplicable el Código Nacional. El Código de Comercio también, esto es todas las cuestiones mercantiles, pues también los vacíos que existan en el tema de procedimientos y procesos mercantiles, pues tendremos que atender al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Cuestiones de procedimiento contencioso administrativo, otros juicios constitucionales como son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, cuestiones como el Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de Derechos de Autor, la de protección a la propiedad intelectual, instituciones de crédito, vaya, son bastantes. Entonces, es muy importante entender que este código va a venir así como si fuera un tsunami, va a generar estas olas que van a impactar a distintas, llamémosle islas del derecho, que a veces pensamos que están como muy desconectadas, pero no, en realidad están vinculadas por el derecho civil, ¿no? Hay autores que refieren que este código también será supletorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual no me parece hasta este momento que sea correcto, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales no invoca una supletoriedad directa hacia esta codificación, y además de que son temas distintos, por lo que tampoco nos parece pertinente. Ahora, para continuar con esta situación, sí quisiera hacer énfasis en que este código establece básicamente algunos principios rectores, ¿ok? ¿Cuáles son estos principios rectores? Bueno, los principios rectores son los siguientes. Tiene 17 principios rectores, ¿ok? Vamos a simplificar de manera muy breve. Primero, acceso a la justicia, que cualquier persona pueda acceder a la justicia sin necesidad de representación. Esto sucede mucho con personas que son incapaces, ya sea porque en algún punto fueron determinados como tal, que por cierto, este mismo código a través de sus artículos transitorios establece la inconstitucionalidad y desaparece todos los procedimientos de estado de incapacidad de una persona. Este es un estado de interdicción.
porque a las personas que se declaraban interdictas o incapaces se les quitaba la capacidad de ejercicio, de tomar sus decisiones y ejercer sus propios derechos. Tenían que hacerlo a través de un representante. Ahora ya no, ahora ya desaparecen. Los menores también, ¿no? Si un menor quería ir a reclamar algo, bueno, pues antes lo tenía que hacer por conducto de su representante legal, que inicialmente son sus padres, o en su caso alguien más que lo representara. Ahora ya no, ahora el juzgador tendrá que admitir estas solicitudes, nombrar representantes especiales en caso de ser necesario. Ya vemos una dinámica distinta, ¿no? Tiene que ver con grupos vulnerables, personas que pertenecen a grupos étnicos, vaya, este tipo de situaciones. Segundo principio, el principio de concentración, en este caso, implica el desahogo del mayor número de actos dentro de la misma audiencia para que no sean muchas, lo cual obviamente, pues para algunos podría parecer novedoso, pero para otros ya es algo muy común, ¿no? Es algo que venimos manejando en otras materias, como he mencionado en materia penal, pero en materia civil es muy importante porque los juicios civiles tienden a alargarse mucho, ¿no? Por cuestiones meramente formales a veces, inclusive, ¿no? Entonces, la ventaja de este nuevo proceso, pues es eso, ¿no? Principio de colaboración, no sé por qué le falte ahí una N, se refiere a que las partes se va a procurar que resuelvan los problemas entre ellos, o sea, sin la necesidad que esté presente un juzgador, se les va a invitar a hacer uso de los medios o mecanismos alternos de solución a conflictos o controversias, como la mediación, la negociación, la conciliación, vaya, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces va a tener un gran peso esta situación, ¿no? Porque la intención pues es que resuelvan las partes de manera propia, obviamente respetando los derechos procesales y los derechos de cada persona, pero que lo resuelvan entre ellos. Obviamente el límite es cuando existan temas de violencia o se trate de derechos intransigibles, es decir, que no se puedan hacer transacciones, o sea, no se puedan hacer acuerdos sobre esos derechos, como por ejemplo el tema de renunciar a una pensión alimenticia, ¿no? No se puede, ¿no? O sea, ese tipo de detalles, de puntos específicos, no se pueden, en este caso, llegar a un acuerdo. Principio de continuidad, bueno, que las audiencias no estén interrumpidas, que no se suspendan de manera continua, sino que si se inicia, se concluya, salvo, obviamente, cuestiones que estén previstas o circunstancias que sucedan que hagan necesario tener que suspender el desarrollo de una audiencia, ¿no? Principio de contradicción, que nos refiere pues a este principio que tienen las partes, pues para decir o contradecir lo que dice su contraparte, ¿no? Si la parte dijo una cosa, si el actor dijo una cosa, pues el demandado puede contestar, ¿no? Ahora, esta dinámica no es infinita, ¿no? No lo es, tiene ciertas pautas que ya se podrán ver más a futuro, pero básicamente a eso se refiere. Asimismo, el principio de dirección procesal, bueno, le da mucho poder, mucha fuerza al juzgador, porque le está diciendo tú juez o tú juzgador eres el que lleva la dirección del juicio. O sea, tú determinas si puedes hacer ciertas adecuaciones al proceso para hacer que el proceso sea más ágil, ¿no? Entonces le da mucho poder al juzgador, lo que ya en la práctica veremos si beneficia o puede llegar incluso a perjudicar, porque a veces ha existido el caso de juzgadores que exceden esas facultades y se sustituyen en legisladores en materia procesal. Esto es, se pasan por alto ciertas cuestiones procesales sobre texto de que para ellos es innecesario o establecen limitantes igual sobre un pretexto de que para ellos es excesivo el derecho que se te está concediendo. Ejemplo de esto puede ser la situación de la exposición de demandas. Existen criterios de algunos juzgadores, particularmente en la ciudad de Puebla, que establecen o que pretenden o piensan que el Código Nacional les da facultades para decirte cuánto tiempo puedes tener uso de la voz. Efectivamente, pueden limitarte en ciertos actos, en ciertos momentos, por ejemplo, en alegatos de inicio, alegatos de cierre. Claro, ahí sí te pueden decir, ok, pausa, no puedes hablar tanto, ¿no? Pero cuando estás exponiendo una demanda, que en este caso, pues no será de manera oral la exposición de la demanda, pero en general, cuando estés exponiendo algo, no tienen por qué limitarte siempre que sea algo no sea, obviamente, fuera de lugar. Si estás exponiendo cuestiones inherentes al tema que estás tratando y que además
son relevantes, no tendrían por qué limitarte el uso de la voz. Pero bueno, insisto, ya dependerá de cada juzgador y veremos cómo se aplica este principio más adelante. Ahora, el principio de igualdad procesal, bueno, pues se refiere a que todas las personas tengan las mismas oportunidades procesales, mismos derechos, mismas obligaciones, ¿no? Apoyar, evidentemente, a esta excepción que son los grupos vulnerables, niños, mujeres, adultos mayores, ¿ok? Personas que pertenecen a grupos étnicos. Bueno, en ese caso hay que hacer, repito, adecuaciones al proceso para facilitarle el entendimiento de lo que está pasando y que puedan defenderse con la avidez necesaria. Principio de inmediación, bueno, es muy bueno, implica la comunicación directa con el juzgador para efecto, pues, de que puedas entender la resolución, puedas exponerle dudas, puedas exponerle ciertas cuestiones que te puedan estar consternando, cosa que en los procesos escritos no sucede. Todos los códigos de procedimientos civiles del país, y estoy seguro que de muchos otros, establecen que las audiencias se desahogan ante un juzgador, pero cualquier abogado con experiencia te podrá decir que las audiencias en los procesos escritos te desahogan, si acaso, ante el secretario y mayormente ante los propios escribientes, los mecanógrafos, como le denominen, en donde sea que ejerzan su profesión. Pero ahora con el principio de inmediación, como sucede en materia mercantil, en materia de oralidad familiar, en el caso de Puebla y en otros procesos, penal, por ejemplo, ya vas a tener el acercamiento directo con el juzgador, ¿no? Ya vas a tener al juez, a la jueza presente y tú vas a exponerle. Y también eso implica un diálogo que si bien no es un diálogo, no es una charla, pero sí es un diálogo procesal, en el sentido de que te están escuchando y procesalmente tendrán que resolver las peticiones que plantees, porque también a veces, con base en este principio, las partes abusan y pretenden generar una dinámica como de charla dentro de audiencia, como si se tratara de responder dudas y hacer solicitudes en cualquier momento. No, no es la intención generar una dinámica de charla informal, sino meramente de una dinámica de diálogo procesal entre las partes y el juzgador, para efecto de que no haya intermediarios entre la comunicación y también, muy importante, en la valoración de las pruebas, porque el juez ya no va a leer un acta en donde dice qué dijo el testigo, en donde dice qué contestó alguna de las partes a las posiciones o preguntas que le hayan planteado, ¿no? No, aquí directamente el juzgador lo va a percibir, va a notar la forma en la que se conduce el testigo, notará la forma en que contesta la parte, ¿no? Más allá de que pueda hacer sus propias preguntas el tribunal, pero eso cambia la dinámica de las cosas. Es algo bastante importante. Principio de interés superior de la niñez, que bueno, esto tanto es un derecho sustantivo como es un principio procesal y una regla de trato procesal. Entonces, el interés superior de la niñez básicamente es que los niños, niñas y adolescentes deben de tener un trato preferente y todos los que somos parte de esta operación jurídica en los procesos, es decir, desde el juzgador hasta las partes, todos los que pasamos por ahí, tenemos que atender dentro de un proceso al mayor beneficio hacia los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los casos familiares, ¿no? Principio de impulso procesal, bueno, aquí nos dice en materia civil, no familiar, es un principio que aplica en materia civil, que las partes son las obligadas a impulsar el proceso. Esto es, tú, abogado o abogada, eres quien tendrá que estar atento al juicio que estés llevando y estarle solicitando al juzgador. Oye, juez, hay que hacer este emplazamiento. Oye, juez, hay que hacer esta diligencia. Oye, juez, me señalas fecha para audiencia. Oye, juez, fíjate que hay una prueba pendiente de desahogar. No lo sé lo que suceda ya dentro de la práctica, pero ya es carga de las partes en este caso, ¿no? Principio de lealtad procesal, bueno, en este caso pues se refiere a que las partes, tanto los litigantes, que son las personas que están en conflicto, como los abogados, que en este caso, como sucede en materia mercantil y en amparo, ya no somos abogados, somos autorizados, ¿ok? La única figura que prevé como abogado el Código Nacional es cuando hay varios autorizados, se debe nombrar a uno de ellos como abogado patrono, que va a ser el titular de llevar la representación en ese asunto. Pero fuera de eso, somos autorizados, ¿no? Que todas las partes dentro del proceso se conduzcan con respeto a la dignidad de cada uno de ellos, a la justicia, al respeto, a la buena fe que se tiene, ¿no? Que se deben tener. Este principio, pues,
ya veremos cómo funciona. Usualmente termina siendo un poco letra muerta, ¿no? Depende mucho de los juzgadores también, ¿no? Hay obviamente sus honrosas excepciones de juzgadores que sí llaman la atención a la violación de estos principios y les requieren o sancionan incluso el hecho de que no se conduzcan con la debida lealtad, ¿no? Pero hay muchos procesos en los que pues esto no sucede, ¿no? Las partes suelen mentir en audiencia, en sus demandas, suelen ofrecer testigos falsos y demás. Bueno, eso sucede en los procesos, ¿no? Principio de litis abierta, bueno, esto es algo importante para los que son estudiantes o no son abogados. La litis es el conflicto que se está resolviendo en un proceso. Usualmente, particularmente en materia civil, los procesos o la litis, el conflicto está muy cerrado. Hay una demanda y hay una contestación de demanda. Puede haber más cosas, pero no los quiero marear. Cuando hay demanda y contestación, ya sabemos el actor qué está reclamando. Quizá está reclamando el otorgamiento de una escritura. Oye, yo te compré una casa, firmamos un contrato privado y te la pagué, pero no me has querido dar la escritura pública para que pues yo formalmente sea propietario, ¿no? Bueno, eso es lo que reclama el actor y el demandado puede contestar que no es cierto, que no está conforme, que no se ha terminado de cumplir la obligación, X cosa. Ahí se le dice que se cierra la litis, cuando ya hay demanda y contestación de demanda. En el Código Nacional establece, particularmente en materia familiar, que siempre existirá litis abierta, insisto, en ciertos casos. Por ejemplo, puede que en un juicio estén hablando de la guarda y custodia sobre un hijo y lo que están reclamando es la guarda y custodia del hijo. Pero el juzgador se percata que de todo lo que le están narrando y de todas las circunstancias que están pasando dentro del proceso, también hay un tema inmerso de la pensión alimenticia de este menor, quizá poner algunas restricciones a la visita y convivencia por el tema de violencia, o sea, varias cosas que quizá originalmente no fueron planteadas, pero tiene que atenderlas porque no se va a reducir la litis, el conflicto, solo a lo que dijo la demanda y lo que dijo la contestación, sino que vamos a atender al fondo del problema, ¿no? Y tratar de resolver la mayoría de problemas que tengamos. Principio de oralidad, bueno, sí, que el proceso va a ser oral, que incluso el código prevé el hecho de que está prohibido el uso de sustentos documentales, tales como guiones, ¿ok? Para efecto de, como sucede en muchos casos, llegar, tener ya tu demanda o lo que quieras decir por escrito, preparado y ponerte simplemente a leer, ¿no? Obviamente esto tendrá que ser matizado porque, como sucedía en materia penal, sí debes tener la posibilidad de tener un respaldo, como una pauta, con elementos, con requisitos, con datos específicos, argumentos torales, algo por ese estilo, porque no somos máquinas y no somos no estamos obligados a memorizar al 100% todos los argumentos que queremos decir. Tenemos el derecho de tener un sustento meramente, insisto, para apoyo, para efecto de que no se nos vayan ciertos argumentos, ciertas ideas, ciertos datos, pero no es lo mismo tener esto a literalmente llevar por escrito todo lo que quieres decir y simplemente reducirlo a ponerte a leer, ¿no? Eso sí no es debido, entonces hay que tener pues mucho cuidado con esa situación. La perspectiva de género, bueno, vamos a tener mucha atención a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, ¿ok? Vamos a tener mucho cuidado con que sus derechos estén muy bien protegidos, atender también a leyes que privilegian su libre ejercicio, su libre vida, sin violencia, sin cuestiones de este tipo. Principio de preclusión, que básicamente a lo que se refiere es a que si estás en un momento, en una etapa procesal, y aquí hay un derecho que debiste haber ejercido, un derecho procesal que debiste haber ejercido, una vez que cambiamos de etapa, ya no puedes tratar de ejercer ese derecho procesal. Ya lo perdiste. Esa es la preclusión, ¿no? La pérdida de un derecho procesal por la inactividad de la parte. Entonces, pues eso ya existía. Principio de privacidad que va a operar en materia familiar. Las audiencias no son públicas, no vas a poder entrar como espectador, aprender cómo se lleva esto, que es algo que honestamente se le puede criticar mucho al código mismo y obviamente a los procesos, porque los estudiantes, ¿cómo pretenden los juzgadores, que a veces nos encontramos,
que ya llegue un abogado recién egresado y que entienda cómo se desahoga una audiencia si es que no le han permitido entrar a presenciar una audiencia, ¿no? En materia penal, ustedes pueden verlo, si ustedes van como público, salvo algunas excepciones, por supuesto, les van a permitir el acceso y les van a permitir estar ahí con sus limitaciones, no celulares y demás, pero bueno, vas a estar presente. Y tú puedes entrar a todas las audiencias de distintos tipos que te permitan, siempre que no sean esos casos de excepción, y aprender como estudiante o incluso como postulante, ¿no? Porque hay casos en los que dices, ok, este juez no lo conozco, entonces quiero ver más o menos cuáles son sus criterios, ¿no? Entonces, eso puede darse. Pero el tema y la crítica aquí es cómo quieren, cómo pretenden que los abogados aprendan a manejar este tipo de procesos si no les permiten entrar. Y además, cuando dicen, muchos jueces me han dicho, pues que vean videos, ¿no? Ok, pero un video no te da la misma dinámica, no te da la misma sensación y además también está sancionado el hecho de difundir videos, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo le hacemos? Pretenden que las universidades absorban este vacío y sean estas quienes proporcionen ese tipo de dinámicas en las que se simule el desarrollo de audiencias, pero seamos honestos, eso no funciona. Lo más práctico, lo más funcional es permite el acceso a cierto tipo de audiencias, con ciertas limitantes, por supuesto, pero permítelo, porque así vas a generar una cultura entre los abogados de mayor bagaje procesal y eso siempre va a ser benéfico para el proceso en sí. Entonces, en materia familiar, principio de privacidad, no va a haber audiencias públicas. En materia civil, principio de publicidad, aquí sí van a ser públicas las audiencias. Aquí sí vas a poder entrar a las audiencias sin problema, aunque en la práctica, al menos en los juicios orales, por ejemplo, en materia mercantil, que insisto, esta norma será supletoria del Código de Comercio, en la práctica mercantil suele darse el caso de que en juicios orales quieras entrar a audiencia y las partes digan, no, no, no quiero que haya público. Y el juzgador, en lugar de decir, a ver, son públicas, y yo juez, estoy señalando que, y reconociendo la publicidad de las audiencias, estoy señalando que van a entrar. No es una pregunta, no es una invitación, no es una consideración, ¿no? En materia mercantil actualmente sí ha pasado con algunos juzgadores que, por ejemplo, yo cuando he enviado a mis pasantes, a mis estudiantes a revisar audiencias, a ser espectador para conocer cómo es la dinámica, ha pasado que dicen, no, pues es que no puedes entrar porque pues el actor se dijo que no quería público. O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, insisto, 17 principios rectores, publicidad en materia civil, privacidad en materia familiar. En cuanto a su contenido general, pues son 10 libros que ya iremos poco a poco explorando uno por uno, iremos viendo el código parte por parte para ir aprendiendo juntos, obvio. Insisto en esta situación, es un código técnicamente nuevo, entonces ni su servidor soy un experto, ni nadie, ¿ok? Ni los propios legisladores, ni los que integraron las comisiones para proponer la creación del mismo, nadie es experto en este código. Tiene partes que se fueron recogiendo de distintos lugares, pero no, nadie es experto en la totalidad del mismo, por ende hay que estudiarlo y por eso es la intención de generar estas cápsulas que, bueno, comenzamos con esta que habla de un panorama general. En cuanto a contenido general, bueno, pues el primer libro nos habla del sistema de impartición de justicia, cuestiones generales, tipos de acciones, reglas de competencia objetiva, subjetiva y demás, ¿no? Segundo, nos habla del procedimiento oral y familiar, oral, civil y familiar, que nos habla de las formalidades, requisitos de la demanda, contestación, las pruebas y demás, ¿no? Luego, libro 3 de la justicia civil, medios preparatorios, providencias precautorias, juicios no contenciosos, justicia familiar, libro cuarto, igual, disposiciones generales, procedimientos no contenciosos y el proceso oral familiar, ¿no? Y el quinto nos habla de los juicios universales, es decir, las sucesiones, ¿no? Libro sexto nos habla de acciones colectivas. Libro séptimo nos habla de los recursos, que básicamente son tres: el recurso de apelación, reposición y queja, que esto sí es de aplaudirse, que ya no haya un recurso que en muchas entidades tenía muchos nombres, como reclamación, revocación, como se llamara. Pero básicamente era un recurso que procedía en contra de resoluciones que emitió el mismo juez y que lo resolvía el mismo juez, ¿no? O sea, si un juez emitió una resolución que no fue la sentencia, una resolución,
X. Tú considerabas que era contraria al derecho y por eso querías recurrirla, es decir, impugnarla para que se modificara, y promovías este recurso y adivina quién resolvía ese mismo recurso. Pues el mismo juzgador que emitió dicha resolución, lo cual, sinceramente, en la práctica, pues significaba que un 90% de estos recursos, pues se confirmaba la resolución que tú estabas impugnando. ¿Por qué? Pues obviamente porque la emitió el mismo juzgador, ¿no? Entonces, es obvio que cualquier persona va a procurar sostener sus resoluciones antes de determinar que efectivamente se equivocó, aunque lo más sano, obvio, es reconocer nuestros errores, pero bueno, en el proceso no funcionaba. Por eso es de reconocer que ahora apelación, reposición y queja, que de hecho los últimos dos son recursos que, o medios de impugnación que operan en segunda instancia. Entonces, en primera instancia, básicamente tenemos apelación, ¿no? Ya lo iremos viendo más adelante. Libro octavo de la justicia digital, nos habla ahora sí de un juicio en línea, audiencias virtuales, ya desde la comodidad de la casa vamos a poder desahogar, de la casa a la oficina, desahogar audiencias, diligencias, cosa que ya se estaba dando derivado pues de la pandemia que todos sabemos que ha sucedido, pero bueno, ya vamos un poquito hacia allá. El tema ahí será el presupuesto. Ya veremos si se asigna presupuesto suficiente y bastante para dar cumplimiento a este principio y a este libro, ¿no? Luego, libro noveno, pues nos habla de la sentencia y la forma de ejecución, embargos, remates, medidas de apremio, vaya, cómo vamos a ejecutar una sentencia. Y el libro décimo nos habla de procedimientos internacionales, como son las cuestiones de sustracción internacional de menores y demás, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que están haciendo es ya establecer en un proceso las normas que en la convencionalidad y a nivel internacional ya están establecidas. Únicamente le vamos a dar un orden, ¿no? Pero eso ya técnicamente ya se aplica, ¿no? En cuanto a fases elementales, digamos genéricas, por así decirlo, no quiero que entiendan que estos son los plazos específicos, sino que son los generales, ordinarios, podríamos decir. Y obviamente, dependiendo de ciertos tipos de proceso, pues va cambiando los plazos, pero en general va de la siguiente manera, ¿no? La demanda y la contestación son en fase escrita, que esto es importante, es un proceso mixto, no es enteramente oral, que es algo bueno, salvo algunas excepciones que ya después podemos platicar, pero en general es un proceso mixto, es decir, hay una fase escrita y hay una fase oral. La fase escrita, pues es la demanda, el emplazamiento, la contestación, es decir, la fase expositiva del proceso, ¿no? Que en este caso, pues nos dice, por ejemplo, detalles como que una vez hecho el emplazamiento, nos van a dar 15 días para emitir nuestra contestación, ¿no? Pero bueno, de ahí se va a señalar una fecha para audiencia preliminar, ¿no? En esta audiencia preliminar ya será oral, ya tenemos, bueno, tenemos dos fases, tenemos una fase en la que es una audiencia, digamos, cerrada, en la que se trata de llegar a acuerdos, y si no se llega a acuerdos ya se hace ante el juzgador en audiencia videograbada, pero de manera oral, ya se desahoga la audiencia preliminar que tiene la finalidad, como el mercantil, de depurar el proceso para que a juicio solo lleguen los puntos importantes y las pruebas trascendentes, no todos los miles de cosas que a veces pretenden ofrecer. Y finalmente la audiencia de juicio, ¿no? En la que ahora sí inicia con unos alegatos de apertura, desahogo de pruebas y alegatos de clausura o de cierre, ¿no? Insisto, los jueces pueden controlar, o más bien el código establece un límite de tiempo que, si mal no recuerdo, son 10 minutos para efecto de exponer el alegato de apertura y el alegato de cierre, que en lo particular considero más que suficiente, aunque me parece un tanto excesivo el limitar este tiempo, ¿no? Puesto que en materia penal, por ejemplo, no hay límite de tiempo, porque cada caso es muy particular y muy específico. Entonces, puede ser que haya casos muy simples, muy sencillos, que sí, en 5 minutos ya realizaste tus alegatos, pero hay otros que requieren más análisis. Ahora, también hay que ser claros, y como se lo he dicho a mis alumnos, los alegatos ya en este tipo de procesos tienen un impacto más anímico y psicológico en el juzgador que procesal, porque procesalmente el juzgador no está obligado a atender tus alegatos, o sea, lo que está obligado es a considerar las pruebas que efectivamente fueron desahogadas y valorarlas, ¿no? Para efecto de emitir su resolución. Así que si tú crees que vas a ser de aquellos que llegan con una prosa
a emitir sus alegatos con un lenguaje muy elegante y muy particular, muy floreado, la verdad es que eso no interesa, ¿no? Hay que ser muy concretos, muy claros en lo que se está reclamando, los elementos de la acción, lo que se va a acreditar y por qué deberán darle la razón a una u otra parte. Punto. No tienes por qué excederte en esas situaciones, ¿no? En cuestión de pruebas, bueno, nada más de manera muy rápida, el sistema probatorio, hay que recordar que existen tres, existe un sistema de prueba tasada, un sistema de prueba libre, bueno, libre valoración y un sistema de prueba mixto. En el caso específico, pareciera, conforme al artículo 343, que estamos ante un proceso de prueba de libre apreciación, porque dice que las autoridades, los jueces, podrán apreciar la prueba según su libre convicción, de manera libre, lógica y conforme a su experiencia. Pero ¿qué creen? No es así. O sea, en la práctica no sucede así. En la práctica, o más bien en el código, lo que establece es que le da un valor probatorio a cada una de estas pruebas. Te dice, estas pruebas tienen valor pleno. Esta, si es desahogada de tal manera, tiene valor. Si no, no. Entonces, es una prueba tasada, no es una prueba libre, aunque pareciera que es un proceso de una prueba de libre valoración. No lo es, ¿ok? ¿Qué pruebas hay? Bueno, aquí hay una declaración de parte, nada más que aquí se inventaron la declaración de parte propia que va a ofrecer la propia parte y va a desahogar la misma parte, y la declaración de parte contraria, que es la que comúnmente conocemos, en la cual nosotros ofrecemos que declare nuestra contraparte para poder hacerle preguntas, ¿no? Las testimoniales, las periciales en materia civil y familiar hay una distinción. En general se refiere a que la pericial en materia civil es estricta y en materia familiar siempre se va a nombrar un perito oficial, ¿no? Más allá de que las partes pueden ofrecer el suyo, lo que implica, pues obviamente, una carga al Poder Judicial, y ya veremos cómo la subsanan, pero se supone que siempre va a haber un perito oficial y tú no tendrías por qué estar cargando sobre ello. Documentales, habla de físicas y electrónicas, inspección o reconocimiento judicial se mantiene, la prueba de informes, que si me preguntan a mí, me parece que sigue siendo una documental pública, no tendría por qué ser una prueba aparte, pero bueno. Otros medios de prueba, aquí refiere a videos, fotografías, cuestiones tecnológicas, que también me parece que siguen siendo documentales, puesto que un documento, reitero, no es un papel con cosas escritas. Un documento es un soporte que guarda información, ¿ok? ¿Sí? Entonces puede ser un video, puede ser un disco, ya sea un archivo digital, un archivo físico, no lo sé. Todo eso es un documento, ¿vale? Entonces por eso siento que aquí hay mucha redundancia. Y bueno, las pruebas presuncionales. Para no tardarnos demasiado, hay algunos juicios especiales que aquí están señalados, ¿no? Como el juicio oral familiar, que lo que cambia son los plazos. Bueno, hay un principio de defensa especializada en materia familiar, que ya platicaremos más adelante, pero básicamente se refiere a que no cualquier persona va a poder llevar juicios familiares. Como sucede en penal, no cualquier persona puede llevar juicios de adolescentes, ¿no? Ya veremos cómo sortear esta situación, hay algunos criterios por ahí que podremos retomar. Hay algunas cosas que son antinomias, ¿no? Que son esta situación de que la ley pues, tiene cuestiones que resultan incoherentes, pero bueno, pues tendremos que atenderlas, ¿no? Entonces, yo les pongo como ejemplo artículo 78, dice que los tribunales colegiados de circuito, plenos regionales, la Suprema Corte, conocerán en segunda instancia de los juicios que se lleven. ¿Qué es la segunda instancia? Pues el recurso de apelación. Jamás en la vida los tribunales colegiados de circuito van a llevar recursos de apelación. Los plenos regionales tampoco llevan juicios de este tipo. Es más, ni siquiera llevan juicios. Resuelven controversias y cuestiones de ese tipo, pero no juicios per se, ni recursos así. Y la Suprema Corte mucho menos. ¿Esto por qué? Porque la organización de las jerarquías jurisdiccionales establecen que los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia son autoridades de jurisdicción constitucional, no jurisdicción ordinaria. Es decir, ellos resuelven temas que tienen que ver con la constitucionalidad de actos o normas, ¿ok? No con que si Juanito le debe el terreno a Perenganito. Eso son temas irrelevantes para el orden constitucional. Son cuestiones de jurisdicción ordinaria y precisamente para eso existen los tribunales colegiados de apelación. Para eso fueron creados, ¿no?
Un tribunal colegiado de circuito no puede ser conocedor ni resolver un recurso de apelación, un pleno regional tampoco, y mucho menos la Suprema Corte, ¿no? Entonces, tienes algunas deficiencias que sin duda podrán ser superadas con reformas más adelante, pero, pues bueno, hay que entender que el código, si bien es nuevo y demás, no significa que está perfecto, ¿ok? Hay que tener cuidado con cómo vamos analizando las normas y las disposiciones de cada artículo del mismo. Pero bueno, sin más, pues básicamente eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy, como esta primera charla que podemos tener, que se alargó un poco, pero iremos subiendo también en cápsulas por si fuera necesario, ¿vale? Les agradezco mucho la atención. Suscríbanse, sigan en la página de Facebook, en YouTube, me parece que ya tendremos un TikTok, entonces, bueno, vayan suscribiéndose a esas redes porque estaremos subiendo contenido de este tipo, analizando cuestiones constitucionales y demás. Si tienen dudas respecto de algo, las preguntas, específicamente las preguntas y respuestas, serán manejadas a través de TikTok, ¿ok? Específicamente a través de TikTok, porque es más fácil ahí en un comentario ponerle responder y explicar de manera breve y sencilla que estarlo haciendo de esta manera, aunque podríamos hacer un compilado más adelante. Les agradezco mucho. Pues bueno, muchas gracias. Eso es todo por el día de hoy y nos estaremos viendo. Hasta luego. Muchas gracias a quienes nos vieron y adiós. Artlist.io